Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Amén. Bueno, estamos en el mes de la Reforma Protestante y cada año nosotros hacemos alusión a algunos de los puntos más importantes de este mes y por eso en algunas iglesias, también sobre todo las iglesias americanas, norteamericanas, celebran este mes el mes de la apreciación pastoral, a los pastores. Lo cual sí es muy bueno, es muy conveniente, pero por este año vamos a mantenernos igual, haciendo un énfasis en lo que es la Reforma Protestante. Pero antes, los niños pueden pasar a la salita. Yo siempre me olvido. Cuando veo algún niño ahí ya que empieza a mirarme así, yo digo, ay, es el tiempo. Giovanni va a estar siendo el maestro de la escuela bíblica para los niños. Así que niños, prepárense para aprender muchísimo de Jesús hoy. Bueno, estamos en el mes de la Reforma Protestante y justamente por ese motivo es que hoy quiero traer un mensaje que no únicamente nos traiga a la memoria lo más importante de esa reforma y de qué manera repercute en el día de hoy, sino que nos haga ver a nosotros la condición o el estado de la iglesia en el presente y también la condición y el estado nuestro, porque al final y al cabo somos nosotros la iglesia de este tiempo, de este presente. Y a mí me gusta el término que usan muchos entendidos del tema teológico, de historia, de lo que abarca todo este evento, porque uno usa el término reforma, sino retorno. Porque en realidad más que reforma, lo que ocurrió en ese periodo de tiempo fue un retorno, fue un regreso a las Sagradas Escrituras. Por eso el título del mensaje de esta tarde es De regreso a las Sagradas Escrituras. Y vamos para eso a abrir la Biblia, el que la tiene, por favor, en la carta a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, capítulo 3. Y yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, la cual usa términos más actualizados y algunos de ellos más fieles al idioma original. No quiere decir con esto de ninguna forma que otra versión esté mal, pero en este caso creo que es más conveniente. Gálatas capítulo 3, los primeros versículos hasta el 3 nos van a llevar al mensaje que nosotros vamos a desarrollar hoy, aunque no va a ser un mensaje expositivo, o sea, yo no voy a exponer este texto versículo por versículo o palabra por palabra, sí nos va a dar el tema y la importancia que tiene aquello que ocurrió en la Reforma, en el tiempo de la Reforma y que necesita ocurrir en los tiempos, en diferentes tiempos de la iglesia, pero también en diferentes tiempos de nuestra vida. ¿Los tienen ahí? Gálatas capítulo 3. Dice así: ¡ay, Gálatas tontos! Yo sé que dice insensatos en la versión Reina Valera, ¿no es así? El término más apropiado es tontos, o si no, algo que tal vez consideramos un poco más fuerte en estos tiempos, estúpidos, ¿verdad? ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si ustedes lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje
que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Padre, te damos gracias porque esta es tu palabra y no es la mía. Te doy gracias porque es tu Espíritu Santo y no voluntad humana. Y te ruego que seas tú esta tarde ministrando mediante tu sabiduría y que tu Espíritu Santo seas el maestro. Que uses la vida de tu siervo, inútil si tú no estás en él, para ser conforme a tu voluntad, comenzando mi vida y la vida de cada aquel que vino dispuesto esta tarde. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las cosas no van muy bien para la humanidad. Esto declaró a Sputnik, un medio de noticias ruso, el catedrático del Departamento de Evolución Biológica de la Facultad de Biología de la Universidad Estatal de Moscú, Alexander Markov. Las cosas no van muy bien para la humanidad. Y esto es debido a que la reserva genética de la humanidad va empeorando. Se va deteriorando de generación a generación. Y esto no lo afirma de forma aislada únicamente este científico, sino que la comunidad científica está de acuerdo en este hecho de que la genética humana va empeorando, se va deteriorando de generación en generación. Esto significa que nuestros antepasados tenían una mejor y más fuerte genética que nosotros. Nuestros abuelos tenían una mejor genética que nosotros, no tal vez una diferencia muy grande, porque esto es un proceso que lleva muchos años, mucho tiempo. Pero sí es algo seguro, según la comunidad científica, que la reserva genética en el ser humano se va deteriorando. Es más, existe una tesis o una teoría que afirma que va a llegar el momento en donde el cromosoma Y ya no va a estar presente en el ser humano, y el cromosoma Y es el que determina si alguien es hombre. Y esto explica algunas cosas, dentro de ellas, por qué en generaciones anteriores teníamos a un Beethoven o a un Johann Sebastian Bach y hoy tenemos a un Bad Bunny. No. Pero en realidad esto corresponde, yo no soy científico, ni físico, ni nada de eso, pero cuando uno prepara un mensaje uno tiene que empaparse de algunas cosas, ¿no es así? Pero este deterioro de la genética corresponde a la segunda ley de la termodinámica de la física, que explicado de la manera más simple, la segunda ley de termodinámica de la física dice que todo lo que es materia va empeorando, se va deteriorando. Y eso no es muy fácil nosotros darnos cuenta, ¿verdad? Tú puedes pintar tu casa y dejarla como nueva, pero es cuestión nada más de un tiempo para que la pintura empiece a quedar más clara o descascararse. Es evidente, o sea, es algo que nosotros podemos ver, el hecho mismo en el proceso biológico de nosotros, en los cuales, por más que nosotros tratemos, los años que van pasando de vida nos van deteriorando. Hasta que llega el punto en el cual ese deterioro es tal que nuestro cuerpo dice, capú, hasta aquí fui. Y no únicamente hasta ahí fui, sino que se continúa deteriorando, transformando la materia y no queda. Se mezcla con el polvo. Del polvo fue tomado de la tierra y al polvo de la tierra volverá. Mas este deterioro no está únicamente restringido a la materia. Este proceso de deterioro
va más allá o trasciende más allá simplemente de lo material, sino que también se aplica al plano moral y al plano también espiritual. Nosotros como cristianos pondríamos en primer lugar el plano espiritual se deteriora y como consecuencia se deteriora el plano moral. Basta de nosotros simplemente poner atención al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios alcanzaba momentos de enorme gloria, momentos de gran bendición, momentos de una comunión con Dios intensa. Y luego comenzaba su espiral descendiente. Hasta en ocasiones de servir y ser bendecidos por el Dios vivo, hasta llevar a sus hijos en sacrificio a un Dios con ni siquiera minúscula como Baal. Y también nosotros esto lo vemos en el plano personal. Tomando la Biblia como ejemplo, nosotros vemos David. El rey David, de momento de gloria, de un momento de ser el hombre conforme o según el corazón de Dios, de llegar al punto cumbre de su espiritualidad y juntamente con eso su moralidad y su ética, un hombre conforme al corazón de Dios, llega al punto cumbre y empieza después su deterioro, su espiral descendiente. Y asimismo también con Salomón. Salomón, el hombre con más sabiduría que ninguno tenía, más sabiduría que con él, y esa sabiduría le llevó a alcanzar mayor poder y riqueza que cualquier nación, y todos se admiraban de la sabiduría que tenía Salomón. Llegó a un punto cumbre de su comunión con Dios, de su desarrollo y crecimiento, y justamente con eso su nación, hasta que después empieza su espiral descendente, su deterioro, su caída. Y así también, presta mucha atención. Hoy voy a estar un poco aburrido el sermón. Por eso allá atrás hay un café preparándose. O si no, me trae un vaso de agua para acá, yo le lanzo a alguno que lo vea ahí medio dormido. Eso también sucede con las iglesias. Por esa razón, en la carta del Apocalipsis, Jesús, por medio de Juan, le manda el mensaje a las 7 iglesias. Y de esas 7 iglesias, solamente una recibe un elogio de parte del Señor. A una le dice, a la de Éfeso, le dice, tú comenzaste bien, pero dejaste el primer amor. A la de Esmirna le dice, ustedes están bien, pero van a pasar por persecución. A la de Pérgamo le dice, ustedes necesitan arrepentirse. A la de Tiatira le dice que tenía una falsa profetisa. A la de Sardis le dice, ustedes se quedaron dormidos. Y luego tenemos a la de Filadelfia, no la de aquí, dice que esta iglesia ha preservado pacientemente. Y por último, a la de la Odisea le dice, ustedes son una iglesia tibia. Mas todas estas comenzaron bien. Y el mensaje que el apóstol Pablo le envía a las iglesias de Galacia, de la zona de Galacia, que usa un término realmente fuerte, inclusive en nuestros tiempos, lo llama de tontos, de estúpidos, porque ellos habían comenzado muy bien. Habían comenzado realmente por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y esa obra del Espíritu Santo en sus vidas, como él les dice, fue porque ustedes recibieron el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El mensaje del Evangelio que dice Cristo murió conforme a las Escrituras, fue enterrado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y porque Él murió y resucitó, hoy ustedes pueden tener nueva vida resucitando juntamente con Él.
Y los de Éfeso abrazaron ese mensaje, dijeron amén, gloria a Dios, y fueron convertidos por el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes después de haber comenzado por el Espíritu Santo su nueva vida, ahora tratan de ser perfectos por sus propios esfuerzos. Quieren volver ahora a los rudimentos de la ley, habiendo Cristo hecho cada una de esas cosas que eran necesarias por la ley, porque eran imposibles para nosotros ser cumplidas. Y ustedes quieren ahora volver a eso. Ellos llegaron a un punto en el que realmente Cristo era el centro de su iglesia, mas comenzaron también el momento del deterioro. Y ahora es que viene la parte un poco aburrida. Porque en la historia de la iglesia, en estos 2000 años, también ha pasado por momentos de una gran gloria y consecuentemente eso, un deterioro. Aquella iglesia primitiva que se nos cuenta en el libro de Hechos, que a pesar de las persecuciones, a pesar de lo impopular que era ser cristiano, a pesar que no te daba ningún beneficio económico ni social el decir que tú eres un discípulo del Jesús, esta iglesia primitiva continuaba creciendo, no únicamente en número, sino que en gozo, en alegría y en generosidad, tales así que eran conocidas por todo el pueblo. Hasta el punto de ya no poder ser tomado como algo insignificante. ¿Qué quiero decir con esto? Que crecía de tal manera esta iglesia, no únicamente en número, sino en su presencia en el medio de la sociedad, que no se podía pasar desapercibida. Políticamente no se podía decir, a ese grupo de cristianos, mejor no le prestemos atención, podemos hacer todo sin contar con ellos. No. Porque ese grupo de cristianos en el poder del Espíritu Santo tenía un gran peso en el medio de la comunidad. Y tal es así que en el medio del Imperio Romano, aquellos que querían el poder vieron la necesidad de atraer a estos cristianos. Entonces nosotros tenemos por los primeros 300 años, ya vamos a recorrernos 300 años de historia, una iglesia perseguida. Cristianos que realmente no tenían beneficios en la sociedad por ser discípulos del Señor. Por momentos más perseguidos y por otros momentos menos, mas siempre en esa inconstancia. Hasta que llega el momento, el 30 de abril del año 311, que sucede el Edicto de Milán. ¿A quién le gusta historia aquí? No, hermano, algunos. Yo quiero decir, mira, presta atención. Lo que nosotros somos hoy es herencia de alguien que estuvo antes de nosotros. Mira, la iglesia de hoy no comenzó la iglesia cuando yo me convertí. Hay un legado de hombres y mujeres que han pagado a precio de su vida, de su sangre y sufrimiento para estar donde nosotros estamos hoy. Por eso hay cosas que tenemos que tomar en cuenta y nosotros, aunque no nos guste mucho aprenderlas. Y fue en el año 311, en el Edicto de Milán, por el emperador Galerio, que él puso este edicto de tolerancia para los cristianos. Ya no pasaba a ser la persecución tan frontal, sino que una tolerancia, aunque este edicto fue un poco ambiguo, porque tenía una serie de argumentos o de puntos los cuales no lo hacían algo muy fuerte para decir realmente ya no se puede perseguir a los cristianos hasta que aparece alguien en escena que yo creo que algunos de nosotros conocemos, que es el gran emperador Constantino. Los cuales dicen, o está la lucha entre quienes dicen que Constantino realmente se convirtió, fue realmente alcanzado por Cristo, y otros que dicen que no realmente fue alcanzado por Cristo. Porque él terminó, cuando él murió, él terminó abrazando el arrianismo. El arrianismo que es una herejía para el cristianismo.
Pero quedémonos aquí por un momento. Hasta que aparece en escena Constantino. Y Constantino, después de una serie de cambios y un trabajo que hace en el medio de la política de Roma, pasa a ser el emperador, el único emperador de este imperio. Y después de un tiempo, él toma el cristianismo como la religión del imperio romano. Y esto marca en la historia un momento impresionante, los cuales, aunque no nos guste a nosotros mucho, tenemos que conocer aunque sea un poco de esto. Porque en ese momento, aquella iglesia que se reunía en lugares de los más pobres, en lugares de los más que realmente no había ninguna importancia, aquella iglesia que era de los pobres, que era de los perseguidos, que era de la clase más baja, pasa a ser la privilegiada. Pasa a ser el hecho de tú ser cristiano ya no era razón de persecución, sino que tú recibías beneficios sociales y beneficios también políticos. Aquella iglesia que se reunía en casas pasa a reunirse en las grandes catedrales construidas por Constantino, que algunas de ellas permanecen hasta el día de hoy. El modelo de catedral de la iglesia romana justamente es de estos tiempos. Cambia también la liturgia, la forma en la cual se celebraba la adoración a Dios, el servicio al Señor. Y claro que esto causó muchas conversiones falsas. ¿Quién no, verdad? Si tú, mira, si eres cristiano, si te conviertes en cristiano, vas a tener este beneficio, vas a tener este otro, vas a, ¿verdad?, a tener la aceptación de la sociedad. ¿Quién no? De esa manera. Y esto lo que causó fue el hecho de que muchos vieron esto como un mensaje de Dios. Es más, Eusebio de Cesarea, el más grande historiador que tiene el cristianismo, sin Eusebio de Cesarea hubiese muchas cosas que nosotros hoy no conoceríamos. Pero Eusebio de Cesarea fue quien dijo que Constantino había sido el enviado de Dios. Y muchos tomaron esto como el tiempo que Dios le estaba dando a la iglesia después de haber pasado por un gran tiempo de tribulación y persecución. Era un tiempo de la bendición del Señor. Mas hubieron otros grupos los cuales dijeron no, la iglesia no puede estar mezclada con el poder del imperio. Y se fraccionaron otros grupos, y es ahí donde comienza también el auge por miles y miles del monasticismo, los monjes. Personas que abandonan las urbes del imperio y se van a lugares desérticos para ahí vivir su fe. Pero los que se quedaron ahí empezaron a tomar una preeminencia en diferentes lugares de la posición política. Mira esto, y voy a citar ahora un comentario de Eusebio de Cesarea con respecto a Constantino. Y dice así: si miro para el oriente, si miro para el occidente, si miro a la tierra y hasta el cielo, siempre y por doquier veo al bienaventurado Constantino dirigiendo al mismo imperio. Este fue el comentario que también llevó a muchos historiadores a pensar que Eusebio, delante de las pompas del poder, y voy a citar algo del libro de Historia del Cristianismo de Justo González, muchos historiadores creen que Eusebio se doblegó al poder político, que si bien fue alguien con temor del Señor, también estaba dividido en cuanto a las pompas y estar cerca de todo este poder, el más grande de esa época. Entonces, nosotros vemos que esta iglesia comienza a fusionarse con el poder del imperio y empieza a haber un desarrollo paulatino, gradual, en donde hay una mezcla de cosas que realmente son beneficiosas y son buenas, que vienen de parte de Dios, pero muchas otras que no.
Y con el tiempo empezó a faltar el discernimiento en aquellos que deberían estar en comunión con Dios para descartar, para dejar a un lado aquellas cosas que realmente no provenían de Dios y aquellas que realmente sí provenían del Señor. Hasta llegar al punto, y ahora nos vamos a saltar bastante la historia, del siglo XVI. En donde la iglesia romana, la sede de Roma, la iglesia católica romana, llega al punto de tener tanto poder en el Estado, en el gobierno, que se vale de todos los medios para alcanzar sus propósitos. Uno de ellos, que fue lo que más incomodó a aquellos cristianos con el Espíritu Santo, es algo que ustedes conocen y es la venta de indulgencias. Frases de una de ellas de Johann Tetzel, como esta, decían lo siguiente cuando se vendían estas indulgencias: tan pronto la moneda suena en la cajuela, el alma del difunto del purgatorio al cielo vuela. Podías comprar el perdón de tus pecados con dinero. Eso está historia, eso no es nada así que esté escondido. Eso tú vas a leer la historia y hasta el mismo católico, o sea, lo tiene que reconocer. Está documentado. Llega a tal punto el deterioro, volvamos ahora al mensaje, de aquella iglesia rozagante, de aquella iglesia que había sido influyente a pesar de las persecuciones y logra el punto máximo, pero gradualmente se va deteriorando, se va descomponiendo hasta llegar al punto de las manipulaciones más grandes que vayan a poderse ver con respecto a la fe y a la espiritualidad. Pero es en ese tiempo. Es en ese momento, como ocurrió en otros momentos en el Antiguo Testamento, que vemos la historia volverse a repetir, que Dios comienza a levantar hombres y mujeres, a incomodarlos con su Espíritu Santo. Es en esos tiempos y en esos momentos que Dios empieza a mover un remanente, el cual comienza a darse cuenta que hay algo que no está bien, que el deterioro llega para pero tan mal, que hay algo que es necesario hacer. Y es ahí que se levantan hombres y mujeres, voy a citar solamente algunos, prerreformadores. Yo dije que esta parte era un poquito pesada, ¿no es así? Pero aquí estamos viendo un poco de nuestra historia. Se levantan prerreformadores, que eran hombres y mujeres que estaban abriendo camino para lo que Dios ya había comenzado a hacer, pero que tendría su momento cumbre años después. Y son en este caso hombres como John Wycliffe, tú puedes ver su historia, está su película, John Wycliffe, Pedro Baldo. ¿Quién ha escuchado nombrar los valdenses? Los valdenses, ¿alguien ha escuchado nombrar los valdenses? No, existen hasta el día de hoy. Pedro Baldo, Jan Hus, Girolamo Savonarola, hombres como estos, que todos son prerreformadores y todos estos condenaron la inmoralidad de la iglesia. Presta mucha atención. Baldo, Wycliffe y Hus condenaron la doctrina de las indulgencias, o sea, la venta o la compra del perdón por los pecados. Todos condenaron los abusos del Papa de Roma y del clero general. Todos fueron también excomulgados por la Iglesia de Roma debido a sus posturas, y dos de ellos, uno es Hus y el otro Savonarola, ardieron en la hoguera. Pero sus vidas, con las llamas de su cuerpo, abrieron el camino para lo que sería después de 100 años a lo estallido de la Reforma Protestante. Jan Hus, uno de estos prerreformadores, cuyo nombre en checo significa ganso, cuando lo estaban quemando en la hoguera dijo: hoy queman un ganso, pero dentro de 100 años
surgirá un cisne que no pondrán hervir ni asar. Y hay quienes dicen que estas palabras de Hus hacían referencia a quien Dios levantaría 100 años después, en el 1517, Martín Lutero, que el 31 de octubre de ese año clava en las puertas de la Catedral de Wittenberg en Alemania las 95 tesis, y junto con esas 95 tesis y este acto comienza en Europa el estallido de la Reforma protestante. Unas llamas, como decía Hus, que no iban a poder apagar, que no podrían poder acabar. Y voy a contarles solamente un poquito más, por favor. ¿Me dejan? ¿Sí? Lutero clava estas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Pero en realidad estas 95 tesis era algo común que se hacía. Porque era común en ese tiempo, cuando alguien tenía algo para cuestionar o para debatir, lo ponía en las puertas de la catedral para tener una reunión con el clero, si era necesario, con el papa de ese tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? El papa y el clero dijeron: este es un loco suelto, este es un pobre diablo, no tiene más nada que hacer, esto se va a terminar. Pero no fue así. Porque comenzó a pasar el tiempo y más y más y más personas comenzaron a apegarse a aquello que Martín Lutero estaba diciendo. Hasta que es citado Martín Lutero a lo que se conoce como la dieta de Worms. No es una dieta de bajar de peso, una dieta le llaman una dieta, es una reunión, la dieta de Worms. Usted ve que se usan términos a veces que uno dice hoy en día, ¿cómo es? Pero se fueron de dieta. No, era una reunión que tuvieron con, en este caso, con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de ese tiempo, y en donde le piden a Lutero, porque esto ya estaba tornándose en un problema, era algo que no se podía ponerle el dedo en la boca a la persona para que se calle, realmente estaba creciendo y creciendo esto que Martín Lutero estaba promulgando, y lo invitan a que se retracte. Dicen: bueno, Lutero, mira, no vamos a tomar en cuenta todo lo que tú has hecho, todas tus rebeliones que has tenido hasta el día de hoy. Y en esta dieta de Worms, que fue en el 1521, ¿cuántos años pasaron? 1517, 1521, 4 años pasaron. Y le dicen: bueno, te vamos a dar la oportunidad de que te retractes, que digas que tú estás equivocado y que quemes todos tus manuscritos. Y vas a ser perdonado. Esta reunión fue presidida por el recién nombrado emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, que junto con otros miembros del clero estaba delante de Martín Lutero. Y le dicen: ¿te vas a retractar? Y la respuesta de Lutero fue la siguiente, y voy a citar. Primero, no puedo retractar nada y no voy a retractar nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy parado. Que Dios me ayude. Amén. No puedo ni voy a retractarme. Pero tú sabes con qué palabras comienza Martín Lutero. Su respuesta, o por qué razón es que no puede ni va a retractarse, porque comienza su respuesta con este siguiente enunciado: estoy atado por las escrituras que les he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Estoy atado a las escrituras y mi conciencia
está cautiva a la palabra de Dios. Con esto está queriendo decir que no es un capricho, no es la invención de una nueva religión o una manera nueva de relacionarse con Dios, sino que es un grito desesperado de la incomodidad del Espíritu de Dios en la vida de esta persona, de la necesidad que tenía la iglesia de regresar, de retornar a las Sagradas Escrituras, porque el punto de deterioro ya había llegado tan alto que el único camino era de regreso, de regresar. Y si ese regreso debía de ser a la única que es viva, eficaz y que tiene el poder de arrancar todo aquello que no coopera, la palabra de Dios. La respuesta de este hombre era el megáfono de Dios, gritando que la condición de la iglesia de ese tiempo no podía llegar a un punto de estar peor y que lo único que iba a traer respuesta era regresar a las Sagradas Escrituras. Y para eso hubieron mujeres, hubieron hombres como Catalina Bora, Agula Van Grumbach, otras más, Ana Reinhardt. Y junto con esto también Margarita Navarra, y podríamos continuar citando hombres y mujeres como Zwinglio, como Calvino, como Lutero, que vieron esto como verdaderamente el Espíritu de Dios queriendo hacer volver, regresar a la iglesia de un punto de deterioro, a la vida y el poder en el Espíritu en el cual habían comenzado. ¿Saben por qué? Porque el deterioro espiritual está ligado profundamente con la relación que se tiene con la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. El deterioro espiritual, ya sea de una iglesia, de un individuo, de una persona, de una nación, como en el caso de Estados Unidos de Norteamérica, una nación under God, que se ha ido deteriorando. Y el deterioro espiritual está ligado a la relación que tiene a la palabra de Dios. Si se abandona la palabra de Dios, si hay desinterés por la palabra de Dios, si hay rechazo a la palabra de Dios, si se distorsiona o tuerce la palabra de Dios, no es posible salir del deterioro espiritual y tener un renacer si no se regresa a las Escrituras. Volver a las Escrituras es volver a Dios y ser encontrado por Cristo. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y si lo que yo estoy oyendo es palabra de hombre, si lo que estoy oyendo es humanismo desde un púlpito, si lo que estoy oyendo es psicología desde un púlpito, si lo que estoy oyendo desde un púlpito es un life coach, yo no puedo pretender que mi vida salga de la miseria y el deterioro espiritual que se encuentra. Tal vez saldrás más animado para conquistar afuera, pero no transformado por el poder del Espíritu. Por eso, estos hombres a quienes nosotros le debemos el privilegio que tenemos hoy, Lutero fue el primero en traducir la Biblia al alemán, del latín al alemán, y de ahí comenzaron a traducirse en tantos idiomas que hasta el día de hoy tenemos del que queramos y la versión que queramos. Por eso se dieron por completo. ¿Para qué? Para volver a traer la Biblia, la enseñanza fiel de la Escritura, a la iglesia. En ese tiempo, la Biblia era reservada solamente para algunos. Supuestamente la gente común como nosotros no podía leer la Biblia porque no la iba a entender. Solamente era reservada para algunos, por eso no se traducía al idioma del pueblo. Quedaba en un idioma que solamente algún intelectual que fuese formado en la Iglesia Católica de Roma podría entender, y eso fue lo que ocurrió con Lutero. No comenzó con una locura o una rebeldía,
sino que fue convencido por las Escrituras. Y lo que todas estas personas tuvieron en común fue eso mismo. Lo que los convenció no fue una nueva religión. Lo que los convenció es el Espíritu Santo de Dios que brotaba de las Sagradas Escrituras y transformaba su vida. Por eso es imposible apagar aquello que había comenzado. Y de esa forma se consiguió de que la Biblia pase a ser de algo prohibido para la gente común, a ser aquellos por los cuales sus vidas, su fe y su conducta sería dirigida. El hecho que hacemos nosotros hoy de dirigir nuestras vidas por lo que Dios nos dice en su palabra no era algo que aquellas personas pudiesen saber. Más, el volver a las Escrituras, ese regreso, trajo a las personas que guíen su vida, que guíen su fe por las Sagradas Escrituras. Y es así que nosotros vimos, lo podemos corroborar, a Europa avanzar y crecer después de esta reforma en el arte, la ciencia, económicamente. Estados Unidos de Norteamérica alcanzar a ser la mayor potencia del mundo. Sudamérica, porque comenzó el resurgir o el despertar espiritual. Y junto con este resurgir espiritual, el intelectual, el económico, también el cultural. Y yo voy a tocar este punto que puede ser un poco controversial, pero si tú eres objetivo, vas a aceptarlo. Para bien. El cristianismo contribuye para bien en cualquier cultura que sea. Quitemos el lado espiritual. El cristianismo hace que cuando alcanza a una tribu, por ejemplo, lo hace salir del sacrificar niños, tal vez para un dios o su dios, a mostrarles que no es necesario, porque Cristo Jesús fue crucificado. Ese sacrificio fue en el lugar de cualquier sacrificio. Una cultura como la India, por ejemplo, los hindús, tú sabes que son muchas cantidades de personas, ¿no es así? Y que hay mucha hambre y necesidad en la India. Pero a pesar del hambre y la necesidad, no comen las vacas. Si estuvieran en Uruguay, ¡ay, Señor! Asado de desayuno, de almuerzo, de merienda, de cena, y si se levanta con hambre la nevera, asado de nuevo de vaca. Pero por más que haya hambre, no, la vaca no. Cuando entra el cristianismo, en un caso, ¿verdad? En alguien hindú que dice, no, me puedo estar muriendo de hambre, pero esa vaca se queda con todas sus, aunque sea uno le arranca una pierna por lo menos, pero no. Cuando entra el cristianismo dice, no, en el Señor es lícito comer, no hay ídolo en un animal, no hay Dios en un animal. Nuestro Dios y nuestro Señor es el creador de ese animal y lo hizo para que nosotros seamos mayordomos. Y si necesitamos comerlos para alimentarnos, ¿que hagamos qué? ¡Qué loco! ¡Vamos! Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el cristianismo siempre aporta cosas favorables a cualquier cultura. Yo no quiero entrar acá en el hecho de la Inquisición, no quiero entrar cuando hablamos del cristianismo en sí. Y la iglesia pasó a un tiempo de cambio, del deterioro al resurgir espiritual. Y ese resurgir espiritual traer prosperidad en todas las áreas de la vida común, social de las personas. Pero ahora debemos preguntarnos algo. Y aquí viene la cosa que nos atañe a nosotros. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Está en su punto
¿Está intermedio? ¿O está en un deterioro? Porque han pasado ya 500 años de la Reforma Protestante. Y yo creo, y también lo afirman las estadísticas, que ya hace varios años, por no decir décadas, que la iglesia, sobre ella ha venido un deterioro que también comenzó en Europa y que también se trasladó para aquí, para Norteamérica, y consecutivamente también para Sudamérica. Por eso en estos tiempos uno a veces tiene que ver con mucho cuidado a qué verdaderamente le llama iglesia. Porque hoy tenemos muchos lugares que son de entretenimiento, pero en donde no hay una enseñanza fiel de aquello que mantiene la vida en aquel que ha nacido de nuevo, una enseñanza fiel de las Escrituras. No hay iglesia perfecta, pero hay iglesia que reconoce aquellas cosas que debe de reformarse. Ya por eso hay un lema que se ha hecho muy popular, que es iglesia reformada, siempre reformándose. ¿Por qué? Porque cada vez nosotros tenemos que ir viendo aquellas cosas en las cuales estamos en deterioro para comenzar en las Escrituras ese cambio y ese resurgir espiritual que nosotros hoy tenemos. Hoy tenemos iglesias liberales que tienen su Biblia queer. Que no conoce, si tiene hijos, ¿verdad? Un poco ya, desde antes de la adolescencia, pregúntele qué significa queer. Iglesias liberales en donde ya la Biblia puede relativizarse. Tú la interpretas de una manera, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso se interpreta de otra manera. Y los estudiosos del pasado y aquellos que estuvieron más cerca de las fuentes originales que dicen que esto significa eso, ¿qué con ellos? No, ellos estaban equivocados, mas nosotros estamos en lo cierto. Hoy estamos en tiempos donde la palabra de Dios es relativizada. Tú puedes creer una cosa, yo creo otro, y todos felices y contentos, y nos amamos y seguimos hacia adelante. Hoy estamos en tiempos en donde se cambia mismo la escritura, se cambia literalmente pasajes y se interpretan de forma privada y personal para aprobar conductas que son desaprobables delante de Dios. Pero no solo eso, que siempre han sido desaprobables para la iglesia en toda su historia. Pero hoy venimos a decir, no, estuvieron todos equivocados y hoy es la iglesia que está en lo verdadero. Por eso este es el tiempo oportuno, es el momento indicado, es la tierra más fértil para que Satanás comience a plantar cada vez más y cada vez más lugares o comunidades que digan llamarse iglesias, pero que en realidad algunas de ellas son sinagogas de Satanás, porque promueven, enseñan todo lo que es contrario a lo que trae vida, a lo que trae salvación, a lo que trae liberación. Promueven y enseñan lo que es contrario a la palabra de Dios. Por eso tienes que tener mucho cuidado cuando alguien te dice, Dios me dijo, y lo que el Dios le dijo no es congruente con lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Yo se lo he contado varias veces a ustedes, pero lo cuento por si alguno no lo ha escuchado. Hace unos años atrás, con alguien que no está aquí, estaba teniendo problemas en su matrimonio. Y es interesante, cuando uno empieza a contar cosas así, en la iglesia así queda, aquel que estaba medio así, medio casi para morirse, no van a contar algo de alguien. Bueno, mientras sea de los demás que contemos está bien, ¿no es así? ¿Sí o no? No me dejen solo. Alguien venía a la iglesia y tenía un problema en su matrimonio. Un hombre. Y estaba batallando, estaba luchando. Me dice, pastor, llega un día y me dice, pastor, le digo, ¿qué pasó? Yo creo que Dios está obrando. Digo, gloria al Señor. Está ocurriendo algo positivo, está habiendo una restauración, se está viendo un acercamiento. Dios está obrando. ¿Por qué? Le digo, no, porque usted vio que yo vengo sufriendo mucho con esto. Sí, sí es cierto, sí. Y se me cruzó alguien, una mujer. ¿Y cómo? Y como que hubo química. Mira, ¿y física? No, todavía no.
Como que yo creo que este es un mensaje de parte de Dios. Yo le digo, no seas charlatán, sin vergüenza. Vos no sos casado. Y todavía usar a Dios en el medio de eso. Gracias a Dios no ocurrió eso. Dijo que aceptó que verdaderamente no era Dios el que había cruzado esa situación. Pero para que nos demos cuenta, como si no hay una mala doctrina. Hay quienes se les menciona la palabra doctrina y es como una mala palabra. Oh, fariseo, legalista, hermano. Doctrina es enseñanza. Simple, didascalia, de donde viene la palabra didáctico. Enseñanza. Una mala enseñanza de Dios te lleva a una vida equivocada. Una mala enseñanza de las Escrituras te lleva a vivir un cristianismo que no es cristianismo. Por eso dice que la iglesia en el inicio preservaban la oración, en el partimiento del pan y en la, ¿quién se sabe? Doctrina de los apóstoles. Porque ya tenemos un fundamento que fue puesto una vez y no hay un fundamento nuevo. ¿Cuál es ese fundamento? ¿La enseñanza o la doctrina de los apóstoles? No hay doctrina o enseñanza nueva, revelación nueva de parte de Dios. Con respecto a la doctrina me estoy refiriendo. Estoy diciendo con esto que Dios no se pueda relacionar contigo, no pueda mostrarte algo, claro que sí. Pero doctrina, enseñanza nueva. Pero hoy sí tenemos muchos que parece que no sé qué se toman antes de, o qué fuman antes de subir a un púlpito. Empiezan con visiones y con apariciones. Y yo digo, ¿y esto? Lugares que parecen más, participamos por un tiempo en sesiones de brujería o espiritismo, macumba le llamamos nosotros, no sé si en todos los países le llamamos así. Participamos. De ahí Dios nos arrancó también. Y yo cuando veo algunos lugares que dicen que el Espíritu Santo se está manifestando y empiezan a girar como trompo y dicen que el Espíritu Santo, yo digo, eso era lo mismo que veíamos allá en el coso de macumba, de brujería. Empezaban a girar como trompo. Entonces, ¿también el Espíritu Santo estaba allá? ¿O este no es el Espíritu Santo? ¿Qué dicen ustedes? Hoy vivimos en tiempos donde dicen, ay no, voy el domingo a recargar las baterías a la iglesia para llegar hasta el otro domingo. ¿Qué sos, un Tesla ahora? Y ahora recargamos la batería, tenemos hasta YouTube, tenemos la ensalada que queramos ahí. Y es bueno, es un recurso muy bueno, si nosotros aprendemos de buenas fuentes, serias. Porque no nos podemos olvidar que el deterioro espiritual nos lleva a un deterioro en todas las áreas de nuestra vida. A vivir lejos de la bendición de Dios. El Señor nos alertó que vendrían tiempos donde habría, eso justamente la pastora me hablaba y que había estado hablando de la clase en esta pasada, en la escuela de discipulado de esto. Habría tiempos donde habría falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores y falsos hermanos. Personas que solo ven la comunión de la iglesia como un lugar para servirse sus propósitos personales, sus metas, sus logros, y no como un lugar en donde está para servir a sus hermanos, así como Cristo lo ha servido dando su vida en la cruz del Calvario. Por eso, siempre es necesario un regreso, tanto de la iglesia como de forma personal, un regreso a las Sagradas Escrituras. Porque cuando regreso a las Sagradas Escrituras, regreso a Dios y soy encontrado por Cristo. Regreso al Señor y soy encontrado por Cristo. Y para la gloria de Dios, ¿saben qué, hermanos? Más allá del deterioro que podamos ver hoy, estamos comenzando a ver chispas
prendiéndose en diferentes lugares que dicen no. Así como ocurrió en aquel tiempo de la Reforma, se está viendo también en el tiempo de ahora, en personas, individuos en particular, pero también congregaciones que están alertando, están siendo esa alerta diciendo, ¿saben qué? Estamos en un deterioro, necesitamos regresar a las Sagradas Escrituras, porque como nos dice en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice la palabra de Dios es la única viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, entra en la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto a sus ojos. Dios, mediante su palabra, nos da un diagnóstico de la condición en la cual se encuentra la iglesia, pero en la cual también se encuentra nuestra alma. Y es mediante la palabra de Dios. Y es esa misma palabra que hoy está haciendo despertar diferentes congregaciones y diferentes personas, y también en el ámbito secular, diferentes personas que se están dando cuenta, esto está mal y hay que regresar. Ustedes se recuerdan, en el estado de Luisiana, el gobernador dijo, ¿saben qué? No puede ocurrir más esto que ocurre en las aulas de clases. El comisionado del Board of Education dice, no puede ocurrir más esto. Los muchachos, hay un deterioro enorme, hay algo mal que está pasando, y el comisionado de Luisiana dijo, vamos a volver los mandamientos de forma obligatoria, van a ser exhibidos en todas las aulas de clase. Y se comenzó, se está haciendo. Y tú dirás, bueno, ¿qué cambio va a traer eso? ¿Sabes qué? Eso nos está mostrando a nosotros que Dios está obrando en este tiempo, está trayendo una reforma sobre su iglesia que va a hacer que las llamas una vez más del evangelio, el evangelio de las escrituras, ardan en el corazón, ardan en el alma, traigan salvación, traigan vida, traigan pasión por buscar de Dios, por servir al Señor y por ver la iglesia trascender en este tiempo y decir, ¿saben qué? El mismo poder de la palabra que operó en la iglesia en los primeros tiempos, que operó en el tiempo de la Reforma, es el mismo poder de la palabra al cual debemos regresar y está operando en este tiempo. Una iglesia con hambre de la palabra de Dios y querer llevarla como la norma de fe y conducta para su vida. Fue esto que llevó a dejar el legado de la Reforma, aquello que se conoce como las 5 solas, de las cuales yo voy a citar una, que ustedes ya me han escuchado mencionarla, que es sola escritura, o solo la escritura, que significa lo siguiente, que solo y únicamente la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, es la autoridad máxima que determina en cuanto a fe y conducta que es aprobable delante de Dios y que no. Y esto es un vallado de protección en la vida espiritual y en la vida de la iglesia, porque antes de hacer cualquier cosa, tú vas a determinar o vas a buscar si eso está realmente en la palabra de Dios. Y lo necesitas hacer, hermano. Tú no vas a tener un renacer espiritual si tú no tienes la palabra de Dios como el centro de tu vida. Porque como dice Jesús, ustedes escudriñan la palabra porque ahí creen que está la vida eterna. Mas yo les digo una cosa, la palabra es lo que da testimonio, lo que habla de mí, dice el Señor. Ustedes tuvieron la ley, le dice a los Gálatas en el capítulo 3. La ley fue una nodriza que los tomó de la mano y los condujo a aquel
que es glorioso por los siglos de los siglos, a Cristo. El querer hacernos perfectos por la ley nos muestra únicamente que somos incapaces, que es imposible, pero la ley nos conduce a aquel que lo ha alcanzado todo y con ello la salvación de nuestras almas, a Jesucristo. Tú no conoces a Cristo si tú no conoces la palabra. Y el apóstol Pablo dice, voy a parafrasear, no me canso, no considero nada como valioso para alcanzar el hecho de conocer a Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y es imposible llegar a Dios si no es a través de Él. Vamos a orar.